Buen día, tarde o noche. En esta ocasión, veremos cómo resolver un problema de programación lineal entera utilizando el procedimiento de ramificación y acotamiento, por lo cual necesitaré de toda tu atención, ya que usaremos también el método simplex y el método dual simplex para resolver este tipo de problemas. La ventaja que nos da este método es que no necesitamos fijarnos en el número de variables y nos sirve para resolver casi todos los tipos de problemas de programación entera. Para este caso, vamos a resolver un problema de maximización donde se nos pedirá que la solución óptima sea tal que z sea igual a 3x1 más 2x2, sujeto a las restricciones de que 2x1 más x2 sea menor o igual a 8 y que x1 más 2x2 sea menor o igual a 6. Además, esta solución óptima también deberá cumplir que x1 y x2 sean mayores o iguales a 0 y que pertenezcan a los números enteros. Lo primero que hay que hacer es realizar la relajación del problema. O sea, vamos a resolver el problema ignorando las restricciones de enteros, ya que así obtendremos una solución óptima inicial. Así que pasamos todo este modelo a una tabla para resolver con el método simplex y nos queda de la siguiente forma, que ya han podido ver desde que empezó el video, donde ya agregamos las variables artificiales correspondientes. Si no sabes cómo es que obtuvimos esta tabla a partir del modelo de programación lineal, te recomiendo ver videos de resolución de problemas de programación lineal por el método simplex. Aunque aquí te explico lo básico. En las columnas están todas las variables que tenemos en nuestro modelo. En los renglones se encuentran las variables básicas, que son aquellas que solo aparecen una vez en las restricciones de nuestro modelo. S1 y S2 son variables de holgura que se agregan cuando la restricción es menor o igual, y estas se utilizan para cambiar desigualdades en igualdades equivalentes. Por ejemplo, de haber tenido una restricción con mayor o igual, en lugar de un más S1, tendríamos un menos E1. Pero como aquí todas las restricciones son de menor o igual, las variables de holgura que se agregan son S1 y S2. Por último, para terminar con este mini resumen, la columna XB representa el resultado de las igualdades. Nota que en la restricción, donde aparece Z, pasamos el 3 y el 2 al otro lado de la igualdad, entre comillas. Por eso es que quedan como números negativos. Y en XB, por eso queda un 0. Ahora sí, con esta pequeña pausa para explicar lo básico, pasamos a resolver el problema en el cual, al aplicar el método simplex, nos queda esta primer solución inicial a la que llamaremos nuestro PL0. Dejen selecciono todas las casillas para que lo puedan ver. Esta es nuestra primera iteración, donde podemos ver que queda un número negativo en el renglón de Z. Y este número negativo nos hace realizar otra iteración, ya que en el renglón de Z
no puede haber números negativos. Por lo cual nos fijaremos en esta columna y dividiremos el valor de xb entre el valor de la columna en la que nos estamos fijando. En este caso, 4 entre 1 medio nos da como resultado 8 entre 1, que sería igual a 8. Y 2 entre 3 medios nos da 4 entre 3, que sería aproximadamente 1.3 aproximadamente. Así que de esos dos resultados que obtuvimos, vamos a escoger el que es menor para saber qué variable es la que sale para que entre la variable de la columna que nos estamos fijando. En este caso, entra x2 y sale s2. Vamos a ponerle una marca y así sabemos que esta intersección será nuestro pivote. O sea, vamos a hacer que la intersección nos dé como resultado 1 y que toda su columna nos dé como resultado 0, obteniendo la siguiente solución. Seleccionamos todas las celdas para que puedan verlo. Y esto es lo que obtenemos. Esta solución va a ser nuestra solución óptima inicial o nuestra tabla óptima de la relajación. Nótese que, como ya dijimos, x1 y x2 todavía no cumplen ser enteros. Pero para realizar el método de ramificación y acotamiento, esto es lo que buscamos, ya que vamos a ramificar desde este número decimal que obtuvimos. El método de ramificación y acotamiento nos hace tomar esos valores que no son enteros, que en este caso son x1 y x2, y dividirlos en dos ramas. Una rama será menor o igual al número obtenido, pero truncado, ya sea de x1 o de x2, y la otra rama será el número obtenido redondeado hacia arriba, con mayor o igual, ya sea de x1 o de x2. Por ejemplo, si queremos ramificar en x1, tenemos 10 tercios, que es igual a 3.3 aproximadamente. Así que una rama será aquella que sea menor o igual a 3 en x1 y la otra rama será aquella que x1 sea mayor o igual a 4. Así que dado este ejemplo, ramificaremos en x1. Si te preguntas por dónde es mejor ramificar, no hay forma de saberlo, más que apoyándote del método gráfico. Pero nosotros no podemos apoyarnos del método gráfico, ya que requiere de dispositivos electrónicos. Así que si no te apoyas del método gráfico, la decisión es arbitraria y depende de la prueba y error. Yo por lo general trato de tomar la XY que tenga mayor valor, ya que sus cambios son de mayor peso. Entonces, si ramificamos en X1, las ramificaciones PL1 y PL2 serían las que cumplen una nueva restricción. Estas dos nuevas restricciones serán las que cumplan que x1 sea menor o igual a 3 y que x1 sea mayor o igual a 4 respectivamente.
Pasamos entonces a agregar las restricciones por separado a la solución inicial, mejor conocida como la tabla óptima de la relajación. Y lo podremos ver de la siguiente forma. Ese es nuestro PL0, el valor de nuestras x1 y x2, el valor de z y las dos nuevas restricciones, x1 menor o igual a 3 y x1 mayor o igual a 4. Ok, ahora vamos a agregar estas restricciones, como ya dijimos, a la tabla óptima de la relajación. Para agregar nuevas restricciones a un modelo de programación lineal, vamos a hacer lo siguiente. x1 menor o igual a 3 se puede ver como x1 más s3 igual a 3. Así que agregamos esos valores a la tabla óptima de la relajación, no sin antes agregar una nueva columna para S3, ya que dijimos que en las columnas van a estar todas las variables que tenemos, quedando como resultado la siguiente tabla. Ya está. Pero hay un problema. Podemos notar que hay dos renglones que tienen el valor 1 en la columna de x1, por lo que tenemos que restar el renglón de x1 al renglón de s3 y esto nos dará un nuevo s3. Entonces, tachamos este s3, restamos x1 a s3 y nos queda el siguiente resultado. Pero aquí pasa algo nuevo. Al obtener este nuevo renglón S3, ahora podemos notar que surge un valor negativo en la columna de XB. Y esto no puede ser así, por lo que tenemos que aplicar el método Dual Simplex para reemplazar este valor negativo. En Dual Simplex, cuando tenemos un número negativo en XB, vamos a seleccionar el menor número negativo de ese renglón. Para este caso, solo hay un número negativo que es en la columna S1. Por lo que hacemos pivote a esa intersección, haciendo que entre S1 al modelo y sale S3, obteniendo como resultado la siguiente tabla. Este es nuestro pivote y esta es la tabla que obtenemos. En esta ramificación, como podemos ver, ya conseguimos que x1 cumple a ser un número entero, pero aún falta que x2 cumpla también esa restricción. Y tendríamos que ramificar por ahí. Pero podemos notar que la nueva z que obtuvimos es menor que la anterior z. ¿Esto qué significa? Pues como nuestro problema es de maximización, tenemos que encontrar una z mayor. Y si seguimos ramificando por P1, solo vamos a obtener zetas menores. Así que esa rama se poda y pasamos a resolver la siguiente. Bueno, en la siguiente rama vamos a hacer la restricción de x1 mayor o igual a 4. Solo déjenme primero mostrarles cómo queda nuestro PL1. x1 es igual a 3, x2 es igual a 3 medios y z es igual a 12. Bien, para PL2 sabemos que x1 tiene que ser mayor o igual a 4. Y esta restricción se puede ver como menos x1
menor o igual a -4, ya que cuando cambiamos la dirección de la igualdad, los signos de los números también cambian. Ya solo falta agregarle un S3 para que la nueva restricción quede como -x1 más S3 es igual a 4. Y al agregarlo a la tabla óptima de la relajación, nos queda de la siguiente forma. Ya está. Y vuelve a pasar algo curioso. Podemos notar que se vuelve a repetir el 1 en la columna de x1, en este caso siendo un -1. Así que vamos a sumar el renglón de x1 al renglón de S3. Y el nuevo renglón de S3 va a quedar de la siguiente forma. Primero cancelamos esta. Y la nueva tabla S3 va a tener estos valores. Listo. Y vuelve a pasar lo mismo que en la anterior rama. Obtenemos un número negativo en XB. Aplicamos Dual Simplex y como solo hay una opción de número negativo, hacemos pivote a -1/3 y la tabla nos queda de la siguiente forma al realizar Dual Simplex. Con esto, perdón, con esto notamos que ya todas las restricciones que se nos pedían se cumplen, ya que x1 y x2 cumplen ser mayores o iguales a 0 y también cumplen ser números enteros, por lo que nuestro método de ramificación y acotamiento termina aquí en nuestro PL2, la cual nos dice que el resultado óptimo va a ser aquel en el que x1 sea igual a 4, x2 sea igual a 0 y z sea igual a 12. Por el momento hemos terminado, pero esto solo es lo básico, ya que un problema de ramificación y acotamiento puede llegar a ser muy extenso, dependiendo de su planteamiento. Estudia muy bien este ejemplo y las reglas base que te di, para que después puedas resolver problemas de dificultad mayor. Y como siempre te recomiendo, practica continuamente. Nos vemos en la próxima.